Noticentro 1, CMI. El presidente Gustavo Petro se refirió de nuevo al escándalo en la unidad de gestión del riesgo. Hizo un llamado a la Fiscalía para que avance en otros temas que, según el presidente Petro, son más graves. Para el presidente Petro, el cálculo que hace la Fiscalía en el dinero perdido por corrupción es débil y eleva una alerta a las autoridades. El presidente reiteró el llamado para impartir justicia, en este caso que cada día involucran a más de sus funcionarios. Considera que la corrupción fue solo por el contrato de carrotanques. Las evidencias que entregamos a la Fiscalía es que fue peor la corrupción en el contrato de Carigato. Entre más débil la exigencia a los bandidos, más buscarán acusar gente inocente y porque entre más se ubique la cifra exacta del robo, más dirán la verdad. El presidente Gustavo Petro agregó que los colombianos no solo quieren ver a los culpables en la cárcel, sino que también devuelvan el dinero. Noticentro 1, CMI. Tras ser señalado como el articulador en el caso de corrupción en la unidad de gestión del riesgo, Carlos Ramón González, el director nacional de inteligencia, presentó renuncia irrevocable. El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia. Tras conocerse los nuevos detalles en el escándalo de corrupción, Carlos Ramón González decidió dar un paso al costado. Mi posición en este cargo se hace políticamente insostenible e incompatible con cualquier investigación. He considerado separarme del cargo para tranquilidad de los investigadores y de la opinión pública. Por su parte, el presidente Petro aceptó la renuncia. Para tranquilidad de fiscales y jueces, para su independencia y buen juicio y para la misma labor de defensa de los abogados de Carlos Ramón, lo mejor es la separación de su cargo. Carlos Ramón González aseguró que limpiará su nombre. A partir de hoy me pondré en contacto con la Fiscalía General de la Nación y con mi equipo de abogados. Estoy presto a acatar, en el momento que se requiera, el llamado de la justicia para dar todas las explicaciones del caso y preservar mi buen nombre. El presidente Petro aseguró que el actual cargo de González como responsable de la inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial. La Procuraduría abrió indagaciones al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por sus presuntos vínculos con el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco y al exdirector del DAPRE Carlos Ramón González por su presunta participación en los hechos de corrupción de la Unidad del Riesgo. También informó la Procuraduría que por estos mismos hechos vinculó al expediente al embajador de Colombia en Argentina Camilo Romero y a los congresistas Julio Elías Chagüí, Karen Astrid Manrique, Liliana Vitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo, Germán Rogelio Rosso y Guadid Mansur. Según la Procuraduría, se les vincula por una posible estrategia corrupta que habría facilitado la entrega de contratos a cambio de votos para favorecer proyectos de ley en el Congreso. La Procuraduría anunció que vinculó a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, a la indagación previa que ya existe contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle, por supuestamente recibir dinero proveniente de un contrato suscrito con la Unidad de Riesgo para la compra de 60 carrotanques de agua para La Guajira. La bancada de Cambio Radical pidió al presidente Gustavo Petro que solicite la renuncia del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla tras su mención en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. Ante el escándalo que se ha suscitado en el país de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, la bancada del Partido Cambio Radical hizo un enérgico llamado al presidente Gustavo Petro. El pasado 20 de julio, en mi discurso de oposición, le reconocí al presidente Petro haberle pedido perdón al país por tan bochornoso escándalo. Pero ese perdón debe ir acompañado de responsabilidad política. Tanto el ministro de Hacienda como los otros funcionarios implicados deben renunciar. La bancada de Cambio Radical se reunió en Santa Marta, donde además trazaron las líneas de oposición para este nuevo periodo. Noticentro 1, CMI. En Panamá impidieron el despegue de un vuelo que transportaba a varios expresidentes que pretendían llegar a Venezuela para cumplir el papel de observadores de las elecciones. Dentro de los pasajeros se encontraba la ex vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
Desde Panamá se impidió despegar un vuelo con destino a Caracas en el que viajaban varios expresidentes que iban a Venezuela para participar como observadores electorales en los comicios del próximo domingo. Según la información que le ofrecieron, la orden de impedir el traslado del avión en el que iban varios líderes políticos fue dada por el gobierno venezolano, por lo que desde la Cancillería de Panamá se citó a la jefa de la delegación diplomática venezolana. La Cancillería de Panamá citó a la misión diplomática de Venezuela en Panamá para solicitar una explicación sobre el incidente. Estos expresidentes forman parte de un grupo llamado Libertad y Democracia, formado por funcionarios y exfuncionarios de República Dominicana, España, Paraguay, Bolivia, México y Colombia, por lo que luego de bajarse del avión, los exfuncionarios dieron algunas declaraciones. Tenemos que tener miedo de lo que le pase a América Latina el día de mañana si se sigue consolidando esa dictadura en Venezuela. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro también decidió impedir el ingreso de la delegación de parlamentarios del Partido Popular Español que alcanzó a aterrizar en el aeropuerto de Caracas. Noticentro 1, CMI. La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció que dará garantías en las investigaciones a altos funcionarios del gobierno presuntamente vinculados en el caso de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. La fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que el grupo de fiscalía encargado del caso de corrupción de la Unidad de Riesgo está dispuesto a escuchar bajo una eventual declaración o interrogatorio al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a los otros salpicados a propósito del escándalo de corrupción de la unidad. Al ministro y a todos los involucrados, transmitirles la tranquilidad de que ellos tienen garantías, las garantías que la ley les otorgan para que se defiendan, para solicitar que se practique un interrogatorio. La fiscal dijo que el grupo de fiscales avanza en la práctica de pruebas. En medio de esa audiencia de imputación de cargos a Olmedo López y Sneider Pinilla, exdirectivos de la unidad, la fiscalía dijo que supuestamente se entregaron 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, bajo la orden del entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González. Esta mañana la senadora Paloma Valencia entregó su testimonio en la Corte Suprema de Justicia en medio de este escándalo de corrupción, en el caso que se le adelanta al expresidente del Senado, Iván Name. Desde Cartagena, el exfiscal Francisco Barbosa cuestionó el robo de los dineros de la Unidad de Gestión del Riesgo y criticó al gobierno por proponer una nueva reforma tributaria en medio de los escándalos de corrupción. Tras su reaparición luego de dejar la dirección de la Fiscalía General de la Nación, Francisco Barbosa habló sobre el escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Nos enfrentamos a que se diga ayer por parte de una fiscal que hay un aparato criminal que desviaba recursos desde las altas esferas del Estado, lo cual a mí me parece dramático porque este es el episodio de corrupción más grave que se ha producido en Colombia en los últimos años. Advirtió que en un mes el gobierno presentará una nueva reforma tributaria para recuperar el dinero robado. Es muy lamentable que esa plata, para que la gente que nos vea, era una plata para los niños pobres, era una plata del agua de La Guajira, era una plata para los indígenas, era una plata para las negritudes, era una plata para los viejos, las viejas de este país que no tienen la capacidad para tener una pensión. Y la respuesta que nos van a dar dentro de un mes es que van a presentar una reforma tributaria para volver a pedir plata, me imagino, que recuperar lo que se robaron en corrupción también. Es decir, el colombiano promedio está pagando un impuesto que posteriormente se le está evaporando en corrupción a la gente. Finalmente, Barbosa, quien participó en el Congreso Ideológico del Partido Conservador en Cartagena, añadió que es muy prematuro hablar sobre su participación en una candidatura a la presidencia y que está enfocado en otros temas. El régimen de Maduro tiene miedo. Eso le dijo a Noticentro 1 CMI la senadora Angélica Lozano a su regreso a Bogotá esta noche, luego de ser deportada de Venezuela, en donde le impidieron su ingreso. Su esposa, Claudia López, fue deportada horas después. Nunca había vivido esto. Nos acaban de quitar el pasaporte durante más de una hora en Caracas, en Maiquetía. Expulsan a 2 mujeres ecuatorianas, a otros 2 jóvenes colombianos. No nos dieron ninguna información, no nos permitieron llamar a la embajada, nos amenazaron. De esta forma, la senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, informó sobre su deportación desde Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro no le permitió el ingreso. A su llegada a Bogotá, en un vuelo de Latam,
habló con Noticentro 1 CMI sobre la explicación que ella le da a su deportación. Para mí es un chasco, pero lo que importa es el pueblo de Venezuela, que ha padecido 25 años de un régimen dictatorial. Maduro sabe que va a perder. Fue muy duro, Gerardo, ver al avión al aterrizar, los venezolanos aplaudían y gritaban libertad por Venezuela, todo. Van con el corazón en la mano a votar los venezolanos. Es inocultable que tienen la mayoría los opositores, los ciudadanos quieren libertad, la victoria se siente y Maduro tiene miedo y entonces ahora le causa incomodidad que unas señoras, unos muchachos vayan a Venezuela, a los partidarios, simpatizantes y afines al régimen, a ellos sí los dejan entrar. Se refiere la senadora Angélica Lozano a dos colegas suyas del pacto histórico. Iván Clara López y Gloria Flores. ¿Y ellas sí pudieron entrar? Ellas sí pudieron entrar. Y en ese evitar que haya voces críticas a su régimen, siguen siendo deportados dirigentes de centro y de derecha del continente. Esta noche, la esposa de la senadora Angélica Lozano y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, lo reveló por medio de sus redes sociales. También fue deportada. Ya se encontraba en Caracas. Este país va a volver a ser libre. Así estarán de aculillados que nos sacan deportados. Este régimen se va a acabar el domingo. Dice la senadora Lozano que los maltratos verbales a los que fue sometida son menores en relación con lo que ha tenido que soportar el pueblo venezolano. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, llamó la atención por las millonarias pérdidas que el racionamiento de agua le está dejando a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Es básicamente tener una empresa diciendo no consuman el producto que yo vendo, no lo consuman. Básicamente es lo que está pasando. ¿Y por qué? Por responsabilidad, porque tenemos que avanzar en un menor consumo. El recaudo de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá está bajando considerablemente debido a la medida de racionamiento que se adoptó en la ciudad desde el pasado 11 de abril. Todavía no tenemos la cifra, pero es una cifra importante de los ingresos que se van a afectar del acueducto. Por eso yo a veces veo críticas en redes sociales donde la gente le dice a uno: ¿por qué mantienen el racionamiento? Es como un negocio lo que están haciendo. ¿Cuál negocio? Al contrario, lo que se está afectando es los recursos que va a tener la empresa de acueducto. Buscando prevenir que los futuros proyectos y la operación de esta importante empresa para la administración distrital se afecten de manera considerable, ya se trabaja en posibles soluciones. Tendremos que ser mucho más eficientes y tomar medidas, por ejemplo, de reducción de pérdidas más efectivas, trabajar en reducción de consumo, insisto, y en inversiones que nos permitan garantizar el abastecimiento de agua a largo plazo para Bogotá. La evaluación final la podrá realizar el acueducto dependiendo de cuánto tiempo más tenga que persistir la medida de racionamiento. Por lo pronto el consumo de agua en Bogotá se disparó y no se descarta tener que volver a la restricción inicial cada 9 días. Noticentro 1, CMI. Gremios empresariales están a la expectativa del rumbo que puedan tomar las relaciones comerciales con Venezuela después de las elecciones del domingo. La vicepresidenta de ACOPI, María Alejandra Osorio, pidió al gobierno que fortalezca el comercio. La directora de ACOPI, María Alejandra Osorio, manifestó que gane quien gane las elecciones en Venezuela, desde Colombia se debe fortalecer la relación comercial con el vecino país. Es un momento propicio, independiente de los resultados electorales, para repotencializar y relanzar esa estrategia comercial para fomentar un mayor nivel de comercio con Venezuela. Entre enero y mayo, Colombia le vendió $343 millones a Venezuela, un incremento del 39% con respecto al año anterior. El resultado electoral del domingo debería potenciar esa relación comercial, según ACOPI. De hecho, uno de los renglones que más fuerza tiene a la hora de las exportaciones de Colombia a Venezuela son toda la línea de productos alimenticios. En los últimos 3 años se duplicaron las exportaciones al vecino país, pasando de $331 millones a $673 millones al año. Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, rechazó el uso de armas por parte de la policía en medio de manifestaciones de la Universidad Nacional. Luego de los disturbios presentados en la Universidad Nacional, el ministro de Educación se pronunció. Inadmisible. Desde el Ministerio de Educación rechazamos tajantemente el uso de armas de fuego contra la movilización estudiantil. Instamos a las autoridades locales a priorizar el diálogo y las acciones de paz. La vida es sagrada. El rechazo se da luego de que un integrante de la policía sacara su arma de dotación y empezara a disparar contra encapuchados que amenazaban a un funcionario de Transmilenio. La vicepresidenta Francia Márquez explicó las razones que llevaron al gobierno a objetar la ley Mamá Cuentas Conmigo, que entrega beneficios a madres lactantes.
El proyecto de origen parlamentario busca entregar un kit de artículos esenciales a las mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad o pobreza extrema. Tras un exitoso paso por el Congreso, recibió una objeción por parte del Gobierno Nacional, pues aseguran que el articulado debe incluir a los hombres trans y a las personas binarias. Debe cumplir con las obligaciones internacionales e interamericanas en materia de derechos de la población de orientación sexual e identidad de género diversa. Para el Ministerio de la Igualdad es una omisión legislativa que no afectará al proyecto. Pero a decirle a todas las madres de Colombia que este gobierno del cambio está pensando en ellas y el cambio es con ustedes. La vicepresidenta aseguró que está comprometida con las mujeres en el país. Se espera que una vez revisada y corregida la objeción, el presidente Petro sancione la ley que beneficia a las mujeres embarazadas más vulnerables del país. Noticentro 1, CMI. Congresistas del Pacto Histórico tienen ya un acuerdo mayoritario para conformar un partido unitario de cara a las próximas elecciones. El Pacto Histórico, movimiento de gobierno, analiza las alternativas jurídicas para impulsar un partido unitario de cara a las próximas elecciones. Hacer un próximo encuentro de los partidos del Pacto Histórico, de los congresistas, para seguir concretando la idea de llegar a las elecciones del 26 con un partido unitario. Esto es un proceso que va a tomar mucho tiempo, discusión en los territorios, pero creemos que la unidad es un imperativo para avanzar en la continuidad del gobierno. Los congresistas se reunieron esta semana para analizar la situación jurídica y política, dado que no podrían presentarse como una coalición en las próximas elecciones. Cada partido, según sus estatutos, según su autonomía, deberán abordar esa discusión. Hay un buen ambiente, pero los términos están corriendo porque se tienen que tomar decisiones antes de noviembre de este año, donde comienzan algunas inhabilidades para los candidatos a Congreso. En la reunión también se habló sobre la importancia de impulsar las reformas del gobierno en esta legislatura. Noticentro 1, CMI. El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández y su esposa se enfrentan a un juicio por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. La Fiscalía acusó formalmente al ex candidato presidencial Rodolfo Hernández y a su esposa Socorro Oliveros, quien como gerente de la campaña presidencial de él habría permitido el ingreso irregular de 127 millones de pesos. Ante un juez, la Fiscalía les imputó el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. La investigación dice que Socorro, como gerente de la campaña de su esposo, permitió que Rodolfo Hernández realizara aportes en dinero a su propia campaña, a pesar de haber sido acusado penalmente en mayo de 2021. Estos hechos ocurrieron de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales para el 2022. Por no acatar una orden emitida por un juez hace 11 años, el actual alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, paga 3 días de arresto en su vivienda. El alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, desde hoy se encuentra cumpliendo una orden de arresto por 3 días por incumplir la orden judicial de desalojar a familias invasoras de Sabanas 1, un extenso predio del municipio. El mandatario indicó que no comparte la sentencia porque fue emitida hace 11 años y calificó como una masacre tener que desalojar a las más de 30.000 personas que ocupan estos terrenos. Estamos pidiéndole ayuda al gobierno nacional porque la misma sentencia nos pide que garanticemos la vivienda, el tema de albergues para esas personas que están ahí. El alcalde sostuvo que se encuentra analizando la situación con sus abogados y que se trata de un asunto en el que deben intervenir entidades del gobierno nacional. El alcalde de Valledupar asegura que insistirá en la reglamentación de la Ley 2044 de 2000 que dicta el saneamiento de predios ocupados por asentamientos ilegales. Solo 1.5 millones de colombianos pertenecen a la clase alta, según el DANE. Aunque disminuyó la pobreza monetaria, la población vulnerable aumentó en el último año. El informe del DANE revela que la población pobre del país corresponde al 33%, la vulnerable al 31.5%, clase media 32.4% y la clase alta 3.1%. Lo que significa que en Colombia hay 16.708.000 personas pobres, 15.923.000 vulnerables, 16.370.000 colombianos pertenecen a la clase media y solo 1.566.000 están en clase alta. Según la clasificación, la población vulnerable tiene ingresos menores a los 853.608 pesos.
La clase media tiene ingresos entre 853.608 pesos y 4.596.352 pesos. Y la clase alta superior a 4.596.352 pesos al mes. El presidente de la Confederación Nacional de Micronegocios y Economía Popular, Antonio Osorio, reportó que 5,4 millones de pequeños comercios están en la informalidad. De acuerdo con las cifras de la agremiación, el 84,3% del sector está en la informalidad. Esto representa que de 6,4 millones de pequeños comercios, al menos 5,4 millones están en esa condición, lo que limita el acceso al crédito, el uso de herramientas digitales y mejores condiciones de operación. Por los impuestos, por todo el tema fiscal y de requerimientos que pone el país. Entonces ahí es donde pone el problema, empieza a tener para los pequeños y para los micronegocios que tanta formalidad no le permite. La tendencia es creciente ya que las condiciones de la economía obligan al llamado rebusque. Cuando empieza a haber tanto problema económico, las empresas prefieren desformalizarse. Entonces ahí es donde viene el problema. Prefiero más bien acabar mi negocio y irme, en vez de tener mi negocio, digamos, de asesoría, entonces más bien me voy como consultor. Se espera que los programas del gobierno sobre la economía popular sean de mayor alcance. Noticentro 1, CMI. La Superintendencia Financiera alertó sobre estafas que se vienen presentando con supuestas inversiones en criptomonedas o monedas virtuales. La superintendente delegada para el consumidor financiero, María Fernanda Tenjo, alertó sobre la aparición de falsos certificados autorizando supuestos negocios con criptoactivos. Es importante tener en cuenta que la Superintendencia Financiera no expide ese tipo de certificados, ni tampoco vigila, supervisa, regula ni avala las plataformas de comercialización de criptoactivos. Recomendó prudencia con las llamadas criptomonedas. En algunas ocasiones excede el apetito de riesgo de algunas personas y no cuentan con una garantía ni una cobertura para ellas. ¿Por qué son tan volátiles las criptomonedas? Son volátiles porque existe mucha especulación sobre el mercado que afecta su precio. Ante los recientes casos detectados, la Superintendencia Financiera hizo un llamado al público en general para que denuncie los esquemas defraudatorios a través de criptomonedas. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Noticentro 1, CMI. El gerente de la Federación Nacional de Arroceros, Rafael Hernández, afirmó que el gobierno mostró interés en revivir el incentivo de almacenamiento del grano para la próxima cosecha. Después de la carta de los 19 comités arroceros al gobierno, este viernes se dio la primera conversación del sector con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, que mostró su interés de revivir el incentivo al almacenamiento de arroz en el país. Esta medida, que no se aplicó este año por decisión de la exministra Jennifer Mojica, busca la protección a los productores en la cosecha del segundo semestre, donde el precio podría caer por los excedentes de arroz en el mercado de 200.000 toneladas. Proteger al agricultor en que evitar una caída vertical en los precios por la sobreoferta temporal. El incentivo puede superar los 20.000 millones de pesos, valor que será evaluado después de la revisión que hará el gobierno al sector para determinar los niveles de producción con relación al área sembrada. Veo un interés, cosa que le agradezco a la nueva ministra de Agricultura, de reunirse con nosotros, de que discutamos de la situación y le busquemos salidas a esto, que desde hace mucho tiempo venimos buscándola. El gerente de Fedearroz sostuvo que mejoró en un 100% la interlocución con el gobierno tras la llegada de la nueva ministra. En Neiva se instaló el primer centro de industrialización del café, que busca capacitar a los pequeños cafeteros en todo el proceso de producción del grano. Este viernes, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Babón, inauguró el primer centro de industrialización del café en Colombia, en la ciudad de Neiva. Es acompañar al caficultor a que transite la cadena de café, en la cadena de valor del café, y genere mayor riqueza para la familia caficultora. Este centro de industrialización es el primero que vamos a hacer en Colombia. Hoy abre las puertas para que cualquier caficultor del departamento venga, traiga su carga de café y lo acompañemos en la transformación, que perfile su café aquí, que le diseñemos la curva de tueste, que le hagamos el proceso de tostión, se lo empaquemos
incluso que le acompañemos también a exportar su café. Más de 93.000 cafeteros del Huila serán beneficiados con la planta para mejorar la calidad de producción y exportación. Santiago Montenegro renunció a la presidencia de la Asociación de Fondos Privados de Pensiones y Cesantías Asofondos. El economista, que estuvo 18 años en ese cargo, dijo que su renuncia obedece a su interés en atender asuntos personales y académicos que había pospuesto. Duro cruce de comunicados entre las delegaciones de paz del gobierno y el ELN que ponen en duda la continuidad de la mesa y la prórroga del cese el fuego que termina el próximo 3 de agosto. El ELN acusa al gobierno de falta de seriedad y de incumplimiento y por su parte el gobierno conminó al ELN a que diga de una vez si quiere o no la paz. Buenos días. En este comunicado firmado por el Comando Central del ELN se cuestiona la seriedad y la falta de voluntad del gobierno del presidente Petro para cumplir lo acordado en la mesa. ¿Qué garantía de seriedad merece un gobierno que no cumple lo que acuerda? ¿Qué sentido tiene que desde el gobierno llamen al ELN a firmar nuevos acuerdos si no cumplen los anteriores? El ELN dice que la mesa ha sido blanco constante de ataques, especialmente desde el inicio del cese bilateral del fuego, como el hecho que siguen calificando como acto de infiltración para separar al Frente Comunero del Sur de sus estructuras e iniciar un proceso de conversaciones. Con numerosos actos de guerra persiguen las fuerzas militares hundir este proceso de paz, con lo que demuestran que continúan con el objetivo de perseguir y eliminar al ELN, dando al traste con la voluntad de paz y solución política del conflicto en que se funda esta mesa de conversaciones. La delegación del gobierno respondió en un tono fuerte a las acusaciones del ELN. El ELN aún no ha respondido la pregunta de si está dispuesto o no a transitar a la paz, o si por el contrario concibe este proceso como una oportunidad para su fortalecimiento militar. El gobierno insiste en que con paciencia ha solicitado varias veces al ELN sentarse a resolver los asuntos que han creado la crisis de la mesa y responde duramente al comunicado de los helenos. La dirección del ELN se pregunta si vale la pena seguir adelante construyendo acuerdos con este gobierno. Es su decisión, pero llegó el momento en que el ELN le aclare a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional si tiene o no un inequívoco propósito de llegar a la paz, si quiere o no descongelar los trabajos de la mesa de diálogos, si quiere o no renovar el cese al fuego con su mecanismo de monitoreo y verificación en función de la paz con transformaciones. Para el gobierno es claro que para hacer la paz se necesitan dos y dice que ha cumplido y espera que el ELN haga lo propio. Noticentro 1, CMI. Entre tanto, la Iglesia Católica, que actúa como acompañante en los diálogos de paz entre el gobierno y el ELN, hizo un llamado a las partes para mantener las conversaciones pese a la crisis y pidió prorrogar el cese el fuego bilateral que vence el próximo 3 de agosto. Desde la Iglesia Católica, acompañante del proceso, se llama a la continuidad de las conversaciones. Se ha avanzado como nunca con el ELN, nunca un cese al fuego tan extenso, nunca se había firmado un punto de la agenda, se acaba de firmar el punto 1 de la agenda, nunca se habían tomado medidas humanitarias como las que se han adoptado en este proceso. La Iglesia pide prorrogar el cese del fuego que vence el próximo 3 de agosto. Se vence el cese al fuego dentro de poco tiempo. En una semana se vence el cese al fuego y para eso hay mucha expectativa de las comunidades de que se le dé continuidad a ese cese al fuego y que se amplíe, se haga más robusto en las medidas que lo rodean y que lo aseguran. Sin embargo, para los observadores este será el punto más crítico de lo que viene y que puede determinar si se mantiene la mesa o sigue congelada indefinidamente. Noticentro 1, CMI. La población de Arauca vive entre el miedo y la incertidumbre por el incremento de delitos que están cometiendo los grupos armados ilegales en la disputa por las economías ilegales. Así lo denunció el obispo de Arauca, el monseñor Jaime Cristóbal Abril. Preocupado por la situación que vive el departamento de Arauca, el obispo de esa jurisdicción, de esa diócesis, manifestó un llamado a los grupos armados ilegales a que respeten a la población civil, que es víctima del conflicto armado interno. Los asesinatos selectivos, las amenazas y extorsiones, los secuestros, retenciones y desapariciones, los confinamientos y las restricciones en la movilidad, especialmente en sectores rurales,
los desplazamientos de personas y familias enteras, el reclutamiento de menores de edad, el miedo y la zozobra, en lugar de disminuir, han ido creciendo en los últimos tiempos. De los 8 municipios que tiene el departamento de Arauca, el obispo llamó la atención sobre lo que está ocurriendo en 3 de ellos. De Tame, Arauquita y Puerto Rondón, territorios en los que están veredas como las de Siberia, Lejanías, Normandía, El Progreso, La Esmeralda, entre otras. Sabemos del desplazamiento desde el día domingo 21 de julio de más de 20 familias al casco urbano de Puerto Rondón. Aproximadamente 62 personas, entre ellas cerca de 39 adultos y 23 niños. Ante la crítica situación humanitaria de la población de Arauca, el obispo llama la atención del gobierno nacional para que llegue con inversión y asistencia social. Acciones conjuntas para prevenir y combatir el aumento de la trata de personas trazaron los gobiernos de Colombia, Brasil y Perú en la cumbre tripartita que realizaron en el Amazonas. Durante 2 días sesionó en Leticias una mesa tripartita de los gobiernos de Colombia, Perú y Brasil para definir una ruta de hoja que permita combatir la trata de personas. Hemos visto que para el año 2024 en nuestro país tenemos reportadas 191 víctimas a través de nuestro COAT, que es nuestro centro de regulación donde recogemos la información de las víctimas. Adicionalmente, también nos han reportado que tenemos 42 víctimas entre Brasil y Perú, donde 40 víctimas son mujeres y 2 hombres. El delito de trata de personas incluye varios asteriscos, como por ejemplo la explotación sexual, la mendicidad y la esclavitud como servidumbre o servicio doméstico obligado. Tenemos nosotros que unir nuestros esfuerzos de los 3 países hermanos para poder con nuestra fuerza pública y con nuestras instituciones nacionales eliminar, buscar la erradicación de la trata de personas, que es un delito terrible para nuestros conciudadanos, para nuestra gente, para nuestros paisanos. En Colombia, quien lidera la lucha contra este flagelo es el Ministerio del Interior. Iniciaron nuevamente las excavaciones en la escombrera de Medellín para buscar restos de personas desaparecidas. Así reinició hoy la excavación que por 20 años clamaron decenas de familias en la escombrera de la Comuna 13 de Medellín. Ese proceso implica un trabajo en promedio de 8 a 9 meses. Se van a remover 35.000 metros cúbicos, vamos a mover una gran parte de la montaña, buscando a las víctimas de desaparición que posiblemente estén inhumadas en esta zona. Luz Helena volvió al lugar que por 2 décadas recorrió para intentar encontrar respuestas sobre el paradero de su esposo, Luis Javier Laverde. Lo desaparecieron acá en la Comuna 13, en San Juan con la 80 lo bajaron del colectivo y ahí lo montaron en otro carro gris entre policía y paramilitares. Las medidas incluyen la orden de suspensión de trabajos de la empresa que administra el predio y la instalación de una placa en homenaje a los desaparecidos. En Bucaramanga y su área metropolitana se registraron graves emergencias tras las fuertes lluvias que se presentaron en las últimas horas. Más de 30 emergencias tuvieron que atender los organismos de socorro esta tarde en Bucaramanga y su área metropolitana tras la fuerte tormenta con descargas eléctricas que colapsó la malla vial, generó inundaciones en calles, barrios y centros comerciales. Se presentan tormentas eléctricas, colapsa el alcantarillado de la vía Palenque al Café Madrid, la vía Bucaramanga-Girón y anillo vial, caída de rocas. Sector La Rosita, calle 45 con avenida González Valencia, colapsa también el alcantarillado. Fue muy fuerte la verdad, la lluvia estuvo con mucha brisa y nos trajo lo que fue basura, nos hizo tapar el alcantarillado de acá dentro del negocio y nos inundó el negocio. La emergencia generó el cierre temporal del aeropuerto Palo Negro que sirve a Bucaramanga. No hay reporte de lesionados. A esta hora se registra congestión vial en las principales vías del área metropolitana, pues las lluvias continúan. El Congreso estudiará un proyecto de ley que busca que se cree una licencia remunerada para los trabajadores que reporten la muerte de una mascota. El Congreso analizará un proyecto de ley que busca que la muerte de una mascota pueda considerarse como una situación para otorgar 3 días de duelo. El proyecto es una iniciativa que permita obviamente que esas personas puedan asumir este duelo y las empresas puedan dar el permiso para asumir algo tan doloroso como la pérdida de un animal de compañía. El empleado solo podría solicitar dicha licencia remunerada 2 veces al año. La idea es que sean 3 días
remunerados, una licencia remunerada, que sea obviamente reconocidos estos animales como parte de nuestro núcleo principalmente, y obviamente que puedan muchos de ellos asimilar. Sabemos que muchos de estos animales de compañía se convierten también en un apoyo emocional. El proyecto iniciará su trámite esta legislatura. Noticentro 1, CMI. El narcotraficante mexicano El Mayo Zambada, detenido ayer en El Paso, Texas, al parecer fue traicionado por el hijo de El Chapo Guzmán, cofundador del cartel de Sinaloa. El Mayo se declaró no culpable en un tribunal de Texas. Traición con traición. Ismael El Mayo Zambada García, narcotraficante líder del cártel de Sinaloa, fue arrestado en la ciudad del Paso, Texas. Los principales indicios apuntan a que fue traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, el ex narcotraficante mexicano, quien engañó a El Mayo diciéndole que iban a haber propiedades a lo largo de la frontera de México, pero aterrizaron en Texas, donde el FBI los estaba esperando. Al parecer, Guzmán buscaba vengarse del Mayo debido a que lo culpaba de la detención de su padre. Por su parte, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos confirmó el arresto de los dos narcotraficantes. Both men are facing multiple charges in the United States for leading the cartel's criminal operations, including its deadly drug manufacturing and trafficking networks. Entre tanto, Zambada, quien continúa bajo custodia de las autoridades estadounidenses en El Paso, se declaró no culpable de los delitos de narcotráfico y lavado de dinero que le imputa la justicia federal en Texas. Noticentro 1, CMI. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, confirmó el respaldo a la candidatura presidencial de Kamala Harris para enfrentar al republicano Donald Trump el próximo 5 de noviembre. Kamala. Hello. Hi. Hey there. Oh, hi, you're both together. En un video publicado, el expresidente Barack Obama, una de las mayores voces demócratas, anunció que no podría estar más orgulloso de apoyar a Kamala Harris a la nominación como candidata presidencial para representar al partido en las elecciones presidenciales del próximo 5 de noviembre. We called to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. El respaldo llega en momentos en que Harris gana impulso como la probable presidente de su bancada política para enfrentarse en las urnas ante el expresidente republicano Donald Trump, quien ya recorre el país como el candidato confirmado de su partido. Se espera que en la convención del Partido Demócrata sea elegida oficialmente como candidata presidencial, si ningún otro político del partido decide aspirar a la candidatura. De lo contrario, su nominación sería solo un trámite y probablemente su participación para las elecciones quede resuelta antes de la convención, programada del 19 al 22 de agosto, evento que también podría servir como escenario para anunciar o confirmar su fórmula vicepresidencial. Noticentro 1, CMI. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en su casa de Mar-a-Lago al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. En el encuentro, Trump afirmó que si él no gana las elecciones de noviembre, se podría formar una tercera guerra mundial. El expresidente de los Estados Unidos y actual candidato demócrata Donald Trump describió a Benjamín Netanyahu su plan maestro para resolver la crisis en Medio Oriente y le insistió con la inmediata necesidad de acordar un cese el fuego con Hamás. Asimismo, el candidato republicano alertó sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial si él llega a perder los comicios presidenciales del próximo 5 de noviembre. If we win, it'll be very simple. It's all going to work out and very quickly. If we don't, you're going to end up with major wars in the Middle East and maybe a third world war. El expresidente recibió al premier israelí en su residencia de Mar-a-Lago, donde protagonizó un cónclave sobre Medio Oriente que también le sirvió para expresar sus críticas hacia Kamala Harris, que cuestiona la estrategia de Netanyahu para derrotar a la organización terrorista Hamás. Por otra parte, Trump reveló luego de su encuentro con Netanyahu que volverá al lugar del tiroteo en el mitin de Battle en Pensilvania. Noticentro 1, CMI. En Estados Unidos crearon un anillo que podría sustituir el mouse de su computador.
La sección de tecnología es presentada por TQ, totalmente confiable. Refresca y desinfecta tu garganta con Noraver Menta Forte. Su potente fórmula elimina virus y bacterias que causan la infección. Noraver Menta Forte. Refresca y desinfecta tu garganta. Noraver, potente alivio. Muchas personas utilizan un mouse para controlar la interfaz gráfica de un ordenador, y aunque estos dispositivos tienen diferentes formas, suelen funcionar de la misma manera. Sin embargo, existe una nueva opción diferente llamada Padrón. Se trata de un dispositivo periférico que funciona como un mouse y un anillo. Gracias a su diseño y funcionalidad, el anillo de Padrón da mágicamente a sus dedos el poder de usar el computador o el celular como un touchpad gigante. Padrón se compone de pequeños sensores y cámaras, mientras que varias redes neuronales construyen un modelo 3D muy fiable de la mano y funciona sobre cualquier superficie dura. El anillo se lleva en el dedo índice de la mano izquierda o derecha, mientras que la muñeca debe permanecer casi siempre en el mismo lugar. Uno de los aspectos más interesantes del producto es su capacidad para conectarse a un ordenador a través de Bluetooth, que requiere un bajo consumo de energía, lo que elimina la necesidad de cualquier tipo de instalación. Noticentro 1, CMI.